Dios en esta mañana, que por su gracia Dios nos permite estar de regreso. Llegamos hasta el viernes en la noche y ya no fue posible pues estar en el culto, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Y reciban saludos de los hermanos de Yucatán, de los que estuvieron ahí en la reunión, los hermanos de Jalapa y de hermano Salomón y otro hermanito de Catemaco, y pues varios hermanos, hermano Johnson, el hermano Darío y el hermano Tacho. Así es que le damos gracias a Dios por estar de regreso. No hay como estar en casa. Amén. Aquí los coscorronazos pues son en confianza, pues ya nos conocemos pero la palabra de Dios es la misma para todas las gentes, en todas las generaciones. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7. No hemos terminado el mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Dice así en Hebreos 7, capítulo 1, al verso 4. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Padre, en esta hora estamos en tu presencia para darte gracias por esta misericordia, Señor, de volver a ver el rostro de nuestros hermanos en este lugar. Te lo agradecemos con todo el corazón, Señor. Y ahora, Padre, después de adorar tu santo nombre, nos disponemos a meditar en tu palabra, que tú inspiraste a tus siervos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento para nuestra edificación. Pedimos que ese espíritu que los inspiró a ellos y que inspiró a la gente para oír y creer, sea el mismo ahora entre nosotros, Señor. Que Él nos inspire para hablar tu palabra y que inspire los corazones, que se abran para recibir tu palabra, que es lo mismo que recibirte a ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos?
Entonces vamos a proseguir. Creo que hemos aprendido ya bastante sobre Melquisedec y sobre nosotros mismos. Amén. Y lo que Dios tiene prometido. Sabemos que Melquisedec, ese ser enigmático hasta hoy para los teólogos, para nosotros el misterio está abierto. Amén. Está abierto porque un profeta abrió el misterio, abrió el paquete y nos mostró quién es este Melquisedec, que por años, milenios, la gente no pudo entenderlo ni saberlo, sino hasta este tiempo. Y solamente lo entiende exactamente la novia del Señor Jesucristo. Es un misterio revelado a ella, a la novia, para que sepa, para que conozca a su Dios. Y conociendo a nuestro Dios, eso nos llena de inspiración para seguir viviendo como creyentes, como cristianos. Y sabemos que Melquisedec era Elohim, porque así lo llamó Abraham, el mismo vocabulario que se encuentra en Génesis 1:1, que dice: y creó Dios. Pero la palabra hebrea usada allí es la misma que usó Abraham para referirse a ese Melquisedec, Elohim. En el principio creó Elohim. Y cuando Abraham se refirió a él, cuando esos tres personajes lo visitaron, a uno de ellos le llamó Elohim. Dice el hermano Branham, tradujeron Shaddai, pero la palabra exacta es Elohim, el Dios Todopoderoso. Aunque el nombre Shaddai, pues también se refiere al Dios que nutre, al Dios que sustenta, al Dios que da fuerzas. Para Abraham, uno de aquellos era Elohim, y él lo conocía, porque era la segunda vez que se encontraban. Ya una vez recordamos el hecho cuando Abraham regresaba de la derrota que infligió a los reyes que hicieron guerra a los reyes de Sodoma y de Gomorra y otras dos naciones o dos lugares más, que eran cuatro reyes, y los enemigos eran 5 reyes y sus ejércitos. Y Abraham, cuando fue en rescate de Lot, su sobrino, porque Lot era un hijo del hermano de Abraham, entonces también fue llevado preso junto con los reyes de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, cuando le dieron la noticia que su sobrino Lot se lo habían llevado también cautivo junto con los reyes y junto con su familia. Entonces dice la Biblia que Abraham armó a sus criados, que eran un poco más de 300 criados,
y los atacó de noche. Los atacó de noche mientras descansaban. Y esos 300 hombres, o un poco más de 300 criados de Abraham, dice la Biblia, eran criados nacidos en casa, o sea, nacidos bajo la tutela de Abraham. Ellos derrotaron a esos 5 ejércitos y les quitaron el botín, liberaron a los reyes, liberaron a Lot y regresaron con el botín, que también eran miles de vacas, miles de cabras, miles de ovejas, tesoros, o sea, oro, plata, todo lo que se habían llevado. Abraham fue y lo rescató. Entonces, cuando él regresó victorioso y tenían que pasar ahí por Salem, una ciudad pequeña, no eran ciudades muy grandes, pues con algunas excepciones, pero Salem era una ciudad pequeña que después llegó a ser Jerusalén. Le salió al encuentro el rey de Salem. Y la Biblia dice que este rey también era sacerdote del Dios Altísimo. Y la gente quería saber el origen de este rey, saber quién era. Pero no se le conoció padre, ni madre, ni genealogía, ni alguna tribu de donde él proviniera. No se conocía nada de él, solo que era el rey de Salem, que era rey de justicia, rey de Salem, que quiere decir rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Este salió al encuentro de Abraham para bendecirlo. Y Melquisedec bendijo a Abraham, bendijo al Dios de Abraham. Y entonces Abraham tomó el diezmo de todo el botín. Claro, hubo que hacer un conteo, etcétera. Y dio el diezmo de todo. Se lo entregó a Melquisedec. Entonces, todavía hasta nuestros tiempos, la gente se pregunta, la gente religiosa y grandes teólogos, ¿quién es este Melquisedec? Mayormente los que creen en una Santísima Trinidad. Pues ¿cómo? ¿Quién es? ¿Cuál de ellos es Melquisedec, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Están en una confusión como estaba Lot, porque Abraham, él fue definitivo. Él llamó mi Señor, él le llamó Elohim a uno de ellos. Ese era Melquisedec, que estaba teniendo un segundo encuentro con Abraham. Y ese encuentro no era sin propósito, sino que llevaba un propósito santo de Dios. Pero cuando los otros 2 ángeles fueron a Sodoma, Lot les llamó mis señores. Dice el profeta, pues él tenía ese pensamiento de las naciones, pensamiento de muchos dioses, de muchas personas. Abraham dice, no importa cuántos hubieran ido a su casa,
él hubiera reconocido a uno solo, a Elohim. Amén. No importa que hubiera sido, dice, una docena de ángeles. Entre todos, si allí iba Elohim, Abraham lo hubiera reconocido. Porque eso tiene el Hijo de Dios, que Él puede sentir, Él puede palpar, puede experimentar algo diferente. Cuando Dios está presente, cuando Dios se acerca a Él, cuando Dios entra al corazón, el hombre, la mujer, los creyentes, lo percibimos y sabemos que Él está allí. Así era Abraham. Amén. Y no les llamó mis señores, Abraham les llamó mi Señor, usando el vocablo hebreo de Génesis 1, Elohim, el Dios Todopoderoso. Y comió. Ya sabemos cómo Abraham les dio de comer, los atendió, comieron con él. Y después que se fueron los ángeles y que Elohim, que era Melquisedec, o Melquisedec, que era Elohim, eran el mismo. Solamente ya conocemos el proceso. Era ese santo ser, esa santa palabra, el verbo que salió de Dios y entró en una teofanía, en un cuerpo teofánico, en un cuerpo espiritual. Y de allí bajó a un cuerpo de carne y hueso para hacerse presente en los tiempos de Abraham. Y estuvo con Abraham. Cuando terminó y le contó a Abraham el secreto de su visita, no era solamente bendecir a Abraham, porque también le dijo, de aquí al año que viene, tu esposa abrazará un hijo. Y fue cuando Sara se rió. Parecía una ocurrencia nacida de la ignorancia. Lo que el Señor Elohim le estaba diciendo a su esposo Abraham, de aquí a un año, dijo, Sara, tu esposa, estará abrazando un hijo. Y ella se rió a sus espaldas, detrás, allá metida en la tienda. Creo que cualquiera se hubiera reído, cualquiera de las mujeres, ya veteranas, ya betarras, ya que no hay esperanzas de dar a luz, ya cesó la costumbre de las mujeres y no hay esperanzas, cualquiera se hubiera reído para sí misma. Y eso fue lo que hizo Sara, y dijo, ya una mujer como yo he de tener gozo con mi Señor. Y se sonrió para sí misma. Entonces fue cuando Melquisedec le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y salió Sara de la tienda. No, dice, no me reí. Dijo el profeta, no, Dios no la fulminó solamente porque iba a lastimar a su siervo a Abraham. Le hubiera dolido mucho a Abraham. Entonces el Señor la perdonó, pero sí no dejó de decirle, sí te has reído. Claro que sí te has reído. ¿Cómo se atrevía esta buena mujer, Sara, reírse de las palabras de Elohim y llamarle mentiroso? No dijo, eres un mentiroso, pero ya cuando dijo, no me reí, le estaba diciendo, estás mintiendo, no me reí, pero sí se había reído. Entonces,
Dios bendijo a Abraham, mientras que le dijo, el secreto de su visita era porque el pecado de Sodoma y Gomorra, su fétido olor de maldad, de lujuria, de sodomía, su pestilencia sexual, de pudrición moral, había llegado a las narices de Dios. Era hora de bajar y destruir, acabar ese hedor. Amén. Donde dice la Biblia que los hombres habían perdido interés por las mujeres y las mujeres habían perdido interés por los hombres y se habían encendido en su lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso ya no le agradó a Dios y Él bajó para destruir esas dos ciudades gemelas en el pecado, que creo que yacen en el fondo del mar muerto, por las cosas que han encontrado allí, donde todavía no crecen, no nacen, ni pescados, ni nada de eso. Dios lo destruyó, pero no se alejó de Abraham, porque Abraham le dijo, dejarás de contarme lo que vas a hacer. Y Dios dijo, ¿cómo voy a ocultar a Abraham, mi siervo, mi amigo? ¿Cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Y le platicó lo que iba a hacer. Entonces Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, bueno, si hay, al final le dijo, si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, no los destruiré por amor a esos 10 justos. Pero Dios no encontró ni uno, excepto Lot, a quien los ángeles tuvieron que sacar a empujones con toda y familia y a retirarlos de Sodoma y Gomorra y llevárselos por allí a otro pueblo más alejado, más limpio. Amén. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y cuando Elohim dejó de contarle a Abraham, dice el profeta que Elohim se fue alejando de Abraham hasta que desapareció. No que se perdió en la lejanía, porque esa es una forma de desaparecer, que en verdad no estás desaparecido, simplemente la vista ya no te alcanza a ver. Desapareció porque Dios dejó caer el polvo del cuerpo que Él había hecho de la tierra para presentarse como Melquisedec. Por eso el profeta dice, Melquisedec era el mismo Jesús. El mismo Jesús, solo que ahí se llamaba Melquisedec. Es decir, era el mismo Dios en un acto diferente, en una manifestación con diferente motivo. Pero era el mismo Dios haciéndose carne, el mismo Dios que salió de sí mismo como un pensamiento expresado, como un atributo expresado, que al expresarlo se convirtió en palabra, en verbo. Pongan atención porque un día alguien les va a preguntar. Amén. Y no esté con ese pensamiento despreciativo. Usted jamás sabrá más que lo que un profeta ha revelado. Jamás, jamás.
Para eso envía Dios a los profetas, para revelarnos los misterios. Y usted no puede ir más allá de eso. No, Señor. Si no, entonces, ¿para qué mandó un profeta? Si usted iba a saber más que un profeta, entonces, ¿para qué lo mandó? Lo mandó para revelarnos los misterios. Pues allí está equivocado el profeta cuando él dice que es Jesús. No, Señor, acuérdese. Ya pasamos por ahí. Cuando altercaba con fariseos y saduceos y herodianos y todos aquellos representantes de grupos y de doctrinas y de asociaciones religiosas, etcétera, se atrevieron a llamarle Belcebú, que un espíritu malo estaba en él, que ellos eran hijos de Abraham y que Jesús era un hijo de fornicación. Hasta ahí se atrevieron. Y la verdad es que procuraban matarle. Y Dios les dijo: si fuerais hijos de Abraham, me creerías, porque Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué día estaba viendo Abraham? La manifestación de Dios en carne. ¿Cómo dices que has visto a Abraham si no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él era Elohim. Era Elohim con Abraham y era Elohim acá con nosotros. Amén. Y es Elohim hoy con nosotros. No hay otro Dios. No hay otro ser sin padre y sin madre. Solo Elohim, esa gran fuente, ese gran espíritu que es la fuente de todo bienestar, de toda felicidad, de toda bondad y de toda misericordia. El amor real y genuino solo puede brotar hacia nosotros de esa fuente. Nadie puede tener el verdadero amor solo por inteligencia. Ese es un amor bastardo. El amor real es la presencia de Dios en nosotros. Lo único que puede producir lo correcto. Y ese Elohim, en aquel cuerpo llamado Melquisedec, era el mismo Elohim en este cuerpo llamado Jesús. Abraham vio mi día y se gozó. Pero ustedes son todo lo contrario. Ustedes procuran matarme solamente porque les he dicho la verdad. Pero Abraham no hizo eso. Amén. Dice el hermano Branham: pues esto es maravilloso. Por eso el profeta dijo: Melquisedec será Jesús, era manifestación de Dios en carne. Dice, era Jesús antes de que él se llamara Jesús. Ahí se llamaba Melquisedec, en un cuerpo que Dios tomó del polvo de la tierra. Acá era Elohim. Cuando la palabra entró en el vientre de María para cumplir la promesa del Génesis, Dios creó ese cuerpo. Era la palabra haciéndose carne, porque así lo dice la Biblia. En el principio era el verbo, la palabra. No en el principio de Dios, sino en el principio de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por la palabra. Las que están arriba, las que están aquí y las que están abajo de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura.
Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, claro, para nosotros decimos, es muy fácil. Es muy fácil entenderlo. Cuando lo hemos logrado entender. Si usted no logra entenderlo, es un molote de hilo con las puntas escondidas y usted no le halla ni pie ni cola, como le dicen, ni cabeza ni cola. Pero cuando un profeta viene y desenreda la madeja, usted puede verlo claramente. Tanto Melquisedec, ese cuerpo de carne y hueso que volvió al polvo de la tierra, porque también Dios hizo dos cuerpos, uno para Gabriel y el otro para Miguel. Dice el profeta, tomó un puño de tierra, de polvo, y sopló en un puño de polvo, sopló y dijo, Gabriel, métete allí. Y allí estaba Gabriel. Los ángeles son espíritus, pero Dios les hizo también un cuerpo de carne para esa ocasión. Y tomó otro puñado y sopló en él, dijo, Miguel, métete allí. Amén. Otro cuerpo, cuando ellos se fueron de Sodoma y Gomorra y se iban elevando al cielo, ese polvo regresó al polvo de la tierra. Ay, hermano, entonces todos los ángeles, no, el cuerpo teofánico, dijo el profeta, el cuerpo teofánico tiene la habilidad para aparecer y desaparecer. Pero en el cuerpo de carne y hueso tiene la capacidad para comer. Amén. El mismo Señor Jesús comió en un cuerpo glorificado, resucitado. Era el mismo cuerpo, pero absorbido por la inmortalidad, absorbido por el cuerpo teofánico de la palabra. Lo absorbió y por eso él pudo andar 30, 40 días con los discípulos y comiendo, para que no se confunda. Entonces, solo estoy dando un repaso porque me encanta, me apasionan estas cosas. Y más cuando el profeta dice esto no lo enseñan en ninguna parte del mundo, en ningún instituto bíblico. Porque se necesita como maestro, entonces, a un profeta revelador prometido en la palabra de Dios. El único que puede enseñar misterios escondidos. Ellos están facultados para dárselos a conocer a usted y a mí y revelarlos si a Dios le place que usted los conozca. Si a Él no le place que usted lo sepa, nunca lo entenderá usted, aunque lo oiga 1,000,000 de veces, va a prevalecer su razonamiento podrido y alejado de la verdad. Lo más sencillo es decir amén a lo que Dios ha dicho. Amén. Y decimos amén cuando la luz llega. Y conocemos un misterio escondido. ¿No están contentos de conocer un misterio escondido? Que todavía los teólogos se hacen garras. Yo he leído libros y libros de hombres. Uno de ellos, un gran teólogo, dijo, yo creo que era Sem. Nadie conocía a Sem, pero Sem era un hijo de Noé que estuvo por aquellas tierras. Pero ¿cómo iba a estar solo y sin familia
sin hijos, sin nada. No hay nada en la historia que respalde ese dicho, porque apenas el siglo pasado se escribió eso. Y esa confusión, hermano, pues viene desde que Melquisedec estuvo sobre la tierra. Y nadie ha podido descifrarlo hasta que un profeta vino y lo descifró con una sencillez extraordinaria, con la misma palabra. Un profeta es un hombre que esgrime la palabra como un maestro de esgrima. Amén. Así un profeta mueve la palabra, interpreta la palabra o revela la palabra, mejor dicho. Es un gran esgrimista. Cuando se trata de misterios escondidos, el hombre especializado por Dios se llama profeta. Ya sabemos que hay falsos profetas, esos nunca hablarán de acuerdo a la palabra de Dios. Yo nunca pensamiento vago. Antes del mensaje, cuando leía sobre Melquisedec, que llegó ante Abraham, y luego cuando Jesús dijo antes, Abraham vio mi día. Yo solo me quedaba pensando, pues lo que vio Abraham fue Melquisedec. Eso fue lo que vio. Pero no podía entender más. Ahora lo entiendo perfectamente. Y cuando el profeta dice que usted y yo venimos del atributo de Dios, del pensamiento de Dios, a un cuerpo de carne y nos brincamos el cuerpo teofánico, lo entiendo perfectamente. Y usted debe de entenderlo, no es una cosa difícil. Mientras que Melquisedec, que después llegó a ser Jesús, él salió como un espíritu palabra y se metió en un cuerpo indudablemente preparado por él mismo, en un cuerpo teofánico, que es un cuerpo espiritual, aún saliendo de Dios. La palabra se cubrió con un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual. Esa era la palabra. Y de allí bajó para ser carne. Por eso Jesús conocía todas las cosas. Amén. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas. Usted y yo no sabemos todas las cosas, porque brincamos el cuerpo teofánico, que es el cuerpo de la palabra. Es la palabra. Y de cuerpo teofánico bajó a carne y hueso. Usted y yo no cruzamos por allí. Usted y yo vinimos del pensamiento de Dios, del atributo de Dios, directo a la carne, a un cuerpo de carne y hueso. Y un ministro, ahora por allá, me decía, Adán estaba en su cuerpo teofánico. No, le dije, no es así. Espérate a oír la segunda predicación sobre eso. Te voy a decir lo que el profeta dice. Y es un misionero también más viejo que yo y conoció al profeta. Pero no importa que no lo hayamos conocido, nos hubiera gustado.
Pero yo quiero conocer lo que un profeta habló en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú anduviste con Él, comiste con Él, viste los milagros, etcétera, etcétera, eso para mí no es fundamento. Fundamento es la palabra revelada. Lo que Dios habló a través de un profeta. Esa es la revelación donde la iglesia está fundamentada. Le dije a la tarde, te voy a decir lo que el profeta dice. Espérate, ten paciencia. ¿Qué dice el profeta? Adán y nosotros brincamos el cuerpo teofánico. Vinimos directo del atributo de Dios a un cuerpo de carne. ¿Para qué? Para ser tentados, para ser probados. Si Adán hubiera venido en su cuerpo teofánico, en un cuerpo teofánico, ese hubiera sido Jesucristo. El único que podía venir a través de un cuerpo teofánico. Y Melquisedec es el mismo criatura, es el mismo Dios. Allá usó un cuerpo llamado Melquisedec que tomó del polvo de la tierra para manifestarse al padre de la fe, que es Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Él vio el día de la manifestación de Dios en carne. En otro mensaje el profeta dice, Dios estaba haciendo un ensayo de su manifestación en carne. Pero cuando Él vino para ser llamado Jesús, el Señor Jesucristo, que es un nombre sobre todo nombre, Él no tomó el polvo de la tierra. Él fue la palabra misma bajando a través de ese cuerpo teofánico y entró en el vientre de María y creó en el vientre de María el templo de Dios, el cuerpo personal de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios era la cabeza de ese cuerpo y Cristo la cabeza de la iglesia y el hombre cabeza de su esposa. Amén. Entonces Dios creó, trajo a Jesús, a Cristo, en una nueva creación. Él es el primogénito de toda creación. Por eso, por la palabra de Dios, Él es llamado el segundo Adán o el postrer Adán. El primer Adán se corrompió con toda su descendencia. Esta carne es de la descendencia del primer Adán. Por eso esta carne no puede heredar el reino de Dios. Pero vino el postrer Adán, el cual es Cristo, el primogénito de una nueva creación. Amén. Por eso le dijo a Nicodemo, si no la haces otra vez, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer otra vez de la palabra y del Espíritu Santo. Como el mismo Jesús nació en el vientre de María, por la palabra y por obra del Espíritu Santo. Él es el primogénito de esta nueva creación. Y usted y yo, para cruzar de aquel lado del milenio y poseer la tierra nueva, es necesario pertenecer a esta nueva creación en Cristo. Haber nacido del Espíritu y la palabra de Dios, eso lo hace a usted una nueva creación. ¿Lo está entendiendo? Una nueva creación. Amén.
Él fue la palabra, Jesús, Cristo. Él fue la palabra antes de que Él fuera carne. Pero usted y yo no éramos la palabra. Usted y yo vinimos de atributo a carne. Pero ahora, dice el hermano Branham, nosotros llegamos a ser la palabra. Regresamos por un cuerpo teofánico a la presencia de Dios. No, hermano, es por la sangre. Hijo, tenga entendimiento espiritual. Si usted nace otra vez, si usted es una nueva creación, es por la sangre del Hijo de Dios que limpió sus pecados. Es por el fuego del Espíritu Santo que quemó toda maldad y toda raíz de maldad en usted. Por eso puede morir y entrar en un cuerpo teofánico preparado, como dijo el apóstol Pablo. Sabemos que si este tabernáculo terrestre se deshace, tenemos uno en Dios, tenemos uno en los cielos, preparado por Dios, no hecho por manos de hombre, que no viene por el sexo, no es producto de los hombres, es un producto de Dios, nueva creación, nueva criatura, dijo el profeta. Originalmente es nueva creación, nueva creación, nueva creación. Grábeselo, Monse. Nueva creación no es un simple creyente que canta y esto y el otro y vive como el demonio. No, ese sigue siendo la misma creación corrompida. Pero cuando nosotros hemos nacido del Espíritu y la palabra, somos nueva creación, nueva criatura. Amén. Cristo es el primogénito de toda creación. Él fue el primero. Amén. Sí, lo captaron. Ahora estamos regresando, porque ahora tenemos que regresar a través de un cuerpo teofánico, morir y entrar en ese cuerpo teofánico preparado para mí, porque yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Sembramos cuerpo animal, recogeremos cuerpo espiritual. Amén. Sembramos un cuerpo mortal, levantaremos un cuerpo inmortal. Es la promesa de la palabra de Dios. Esto es Pentecostés genuino y real. Amén. Está bien si usted brinca y salta y habla lenguas, pero viva la palabra o se queda fuera. Amén. Vivan la palabra. Allí estamos formados a la imagen de la palabra para ser un participante de la palabra, alimentarnos de la palabra, por ser predestinados desde el principio. Ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio, cuando ustedes comenzaron su jornada. Muchos de ustedes pueden recordarlo. Se unieron a esta iglesia, se unieron a aquella iglesia. Ustedes trataban esto y aquello y nada satisfizo. Eso es correcto, pero un día ustedes simplemente lo reconocieron a Él
Yo estoy haciendo, a medida que estoy leyendo, estoy repasando mi vida. Así es, exactamente. Un día le reconocimos a Él. Un día reconocimos la palabra. Y que solo la palabra es la verdad. Y que el demás palabrerío son cosas inventadas de los hombres, argumentos de los hombres. Y que solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo el que hace la voluntad de Dios, es decir, que camina en su palabra, también permanece para siempre. Dice el hermano Branham: la otra noche, dice, yo estaba enseñando en alguna parte, creo que fue ahí en California o en Arizona, y él estaba contando la pequeña historia acerca de un hombre colocando, o como se dice acá, echando una gallina. ¿Ya saben ustedes qué es echar una gallina? A ver, hermano Domitila, ¿qué es? Ándele, cuando la gallina está culeca, hay que meterle huevos allí abajo. Bueno, dice, porque los demás no saben nada de eso. Digo, las generaciones nuevas, pues ¿dónde han tenido gallina? Yo sí sé. Y sé cómo hacer que una guajolota también me saque los pollos el mismo día que revientan los huevos de guajolota. Porque los de pollo son a los 21 días. La de guajolota o de guajolota son, ¿qué? Los 30 o 31 por ahí. Entonces le echaba, primero dejaba que pasara esos días, 11 días, y le metía huevos de gallina. Cuando se empollaban, nacían todos casi el mismo día. Todos guajolotes y gallinas. Si usted se adelanta con unos, pues la gallina se va a levantar con esos pollos. Y los otros se van a pudrir porque la gallina ya no se echará más. Se va a cloquear con los pollitos. Entonces hay que ser listo y saber contar nada más para echarlos y que salgan el mismo día. Bueno, dice la pequeña historia aquí acerca de un hombre colocando una gallina y tenía un huevo de águila debajo de ella. Conocemos la historia completa, sabemos que se lo robó de un nido de águila. El águila echa 2 huevos, muy raro que eche más. 2 huevos. Pero este hombre, andando en la montaña, se encontró el nido. Qué bueno que el águila no lo encontró a él, porque un águila es capaz de tomar a un hombre de la cabeza y llevárselo a las alturas y desde allá soltarlo. Lo he leído, por eso se lo digo. Que así le pasó a un jardinero de un gran parque. Molestaba mucho al águila, hasta que un día el águila, pues no podemos conocer demasiado sus motivos, pero el águila vino, surcó los aires y agarró al hombre de la cabeza con las 2 patas y lo levantó y se lo llevó por mero arriba del edificio más alto y luego vino y lo dejó donde lo había agarrado. Ese hombre jamás volvió a molestar el águila. Y decimos, bueno, pues ¿qué fuerza tiene el águila? Pues quién sabe, pero el águila puede levantar hasta un coyote.
se van a comer los huevos. El águila es capaz de levantarlo y se lo lleva a lo más alto y desde allá soltarlo. Para cuando cae el coyote ya llega muerto. Entonces, este hombre robó uno de sus huevos y de seguro sabía los días en que el águila, los huevos de águila revientan o salen los aguiluchitos, y fue y lo metió debajo de la gallina. Y cuando esa águila salió del cascarón, él era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto alguna vez. Patas roñosas, grandotas las del aguilucho. Su pico más grande. Todo era más grande. Estaba raro ese pollito. Amén. ¿Se imagina? Así es un cristiano entre un gallinero. Es un personaje raro. Ese es un santurrón, dicen los pollitos, y dice la gallina y el gallo. Ya saben a quién me estoy refiriendo, todo eso. Entonces era el pollo más raro, pero él anduvo alrededor. Él era feo entre ellas. No se preocupe, si aún en la iglesia hay pollos viejos o gallinas viejas o pollos que nomás lo están molestando y lo están picoteando, porque así sucede cuando hay cualquier animal que parezca de otra especie, los demás lo agarran a picotazos. Así es. Entonces el aguilucho tenía que lidiar con todas esas cosas en el gallinero. Y él era un ser aparte. Pero no sea usted un ser aparte porque usted es el que no quiere comunión. Eso ya es otra cosa. Ese es un demonio. Es un espíritu de monje. Y el cuerpo del Señor no se compone de ese tipo de monjes. La Iglesia Católica sí, pero no el cuerpo del Señor. El cuerpo de la ramera sí, pero no el cuerpo del Señor. El Evangelio no produce monjes ni monjas, produce cristianos y cristianas de una misma especie. Amén. Más adelante vamos a ver segregación. Ojalá y tenga chance antes de la reunión predicarles. Ahí lo tengo ya todo marcado, lo que el profeta habla de segregación, para que usted sepa cómo es su Dios. Y no se ande apartando usted porque usted se cree más espiritual, porque mi familia es más espiritual, y porque esto y que el otro, y todos estamos mal. Todos estamos mal, nada más él y su familia están muy correctos. Pamplinas. Pamplinas. ¿Están oyendo? Pamplinas del demonio. Amén. Cosa de espíritus religiosos católicos. Espantan a veces las madrecitas. Pero yo conocí una, ya les he contado, una bien bonachona. Así como esa que competía en MasterChef, ¿se acuerdan? Pues si lo ven, pues digan amén. Pues si no era un programa que les estuviera enseñando maldades, sino cómo guisarle los frijoles al viejo. De pura cocina, competencia de cocina. Y creo que yo hago platillos mejores que esos. Con unas de harinita y frijolitos y salsa, creo que me los hubiera llevado a todos. Y los jueces, pues un montón de tragones. Póngale más calorías. Y pues él se los iba a tragar los tacos. Quería más carne en las comidas. Bueno, la madrecita que sale allí, que salía,
Se parece mucho a aquella madrecita, más que aquella estaba más anciana. Y nos recogía a todos, boleros, a los que vendían chicles, a los que vendían fritos en una canasta, yo era uno de ellos, o si no, mi cajón de bolear. Nos recogía a todos y nos llevaba hasta la iglesia. Es que íbamos a aprender puro latín en ese tiempo. El curita hablaba puro latín. Pues ¿de qué servía que la gente estuviera allí? Pero bueno, entrábamos porque ya sabíamos que después de la misa, la madrecita nos llevaba para su casa, que estaba atrás de la iglesia católica, ahí en la Plaza Allende. Atrás estaba el terreno de ella, que por cierto creo que se lo quitaron, se lo clavaron, la bola de sinvergüenzas. Pero allí nos llevaba. Pásenle, hijitos, pásenle. Muy amorosa, hasta eso no era una vieja regañona, una viejía regañona, estricta, dura, como casi todas así lo son. No, ella era muy bonachona. Y nos daba un arroz riquísimo, frijoles sabrosísimos, hermano. Y nos llevaba a todos los niños de 12 años para abajo, pues casi todos éramos de 8 a 12 años. Yo empecé a bolear allá en el centro a los 10 años. O a vender fritos y papas y cacahuates en una canasta. Y cuando llevaba la canasta, pues yo me ponía reacio a dejar la canasta. No tengas cuidado, mijito, yo te cuido la canasta, nadie va a agarrar nada. Y se quedaba cuidando la canasta, los cajones de bolear. Ay, Dios, pero cuando llegábamos, yo espero verla ya. Porque hay quienes hicieron un bien a la novia sin saberlo. Son los justos que el Señor dirá: venid benditos de mi Padre. Porque cuando tuve hambre me diste de comer. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. Creo que ella estará allá, porque yo creo que soy una simiente de Dios. Y la Biblia dice, y el profeta lo corrobora, que allá estarán los justos, y por el solo hecho de haber hecho un bien a un miembro de la novia de Jesucristo, Dios les dará una franca entrada. Amén. Hermano, ¿y el perdón y la sangre? ¿Y a qué le importa a usted y a mí el mecanismo? Dios simple, si Él dice que estarán allá, estarán allá. Creo que Dios los sumergirá en la sangre y en el fuego del Espíritu Santo y nos veremos allá de aquel lado. Pero ¿qué de los que aquí están en contra y nos hicieron llorar y nos insultaron? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, que yo hice. No, dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí no me hiciste ningún bien. Agárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor? ¿Cuándo te vimos necesitado? Cuando me agarraste a patadas, cuando me insultaste, cuando inventaste juicios que no eran correctos. Pero Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Pero se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos. A mí lo hiciste. A mí me insultaste. A mí me escupiste. Así dice la palabra de Dios. ¿Y qué? Yo no puedo cambiar eso. Ni usted,
ni ningún ángel, ni querubín. Nadie puede cambiar eso. Eso queda escrito. Pero yo me gozo por los que nos hicieron un bien cuando estábamos en tribulación. Amén. Y los que me acusaron y que eran mi copastor en ese tiempo y que era el jefe de diáconos y me acusaron tan malvadamente. Y los de la celda de castigo me dijeron: pastor, para nosotros usted es un inocente. Ni me conocían ni yo a ellos. Porque sentimos aquí adentro. Nosotros pagamos por nuestros hechos. Nosotros sí somos unos malvados, pero usted no. Dije, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia, Dios? Me sentí como en la cruz, como si fuera el Señor en la cruz. Y uno diciendo, insultando, pero el otro diciendo, cállate. Nosotros pagamos por nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Así sentí. Amén. Qué juicio, hermanos, en aquel tiempo. Yo no deseo ese juicio para nadie, pero así está. Así está escrito. Ni usted, ni yo, ni nadie puede cambiar el concepto de la palabra. Amén. Porque yo sí ruego que ellos jamás tengan que enfrentar ese juicio. Será terrible. Esto no es denominación. Amén. Pero no podemos cambiar eso. Solo pedir misericordia. Misericordia. Y Él nos hizo victoriosos en todas formas. Amén. Creo que no tienen capacidad para pedir perdón. Por eso no volverán. No hay capacidad para reconocer sus errores y su mal proceder. No nacieron con esa capacidad. Pero los cristianos tenemos la capacidad para perdonar al enemigo y hasta para darles de comer. Porque hasta la fecha todavía hay uno que me debe $100. Atribulado después de lo que hicieron conmigo, atribulado fue que necesitaba eso. Está bien, le dije. Yo de todas maneras soy tu pastor. Amén. Seas bueno, seas malo, hayas actuado bien o mal, soy tu pastor. Y le di los $100 bajo la promesa de que los iba a regresar. Yo sabía que no los iba a regresar. Ya pasaron más de 20 años. No ha regresado a pagarme. Ni estoy esperando ni necesito eso. Y no tengo capacidad para ir a cobrar porque yo no tengo interés en eso.
pero no volverán porque no hay capacidad de reconocimiento. Solo los hijos de Dios podemos perdonar a nuestros enemigos y soy capaz de ayudarlos si están en tribulación. Dios conoce mi naturaleza, lo que hay aquí. Amén. No sería mucho trabajo para mí ayudarlos, perdonarlos. Son hombres, fallaron, no saben pedir perdón. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que sigan su camino. Quizás un día puedan voltear hacia atrás y ver que la misericordia los ha seguido siempre, esperando el momento de regresar. Ninguno ha prosperado, ni prosperarán. Amén. ¿Es mi deseo eso? No. Si no van a estar conmigo en la gloria, pues que Dios les dé cierta gloria aquí sobre la tierra. Que disfruten lo bueno de la tierra. Si un día sus almas van a ser cubiertas por el infierno. No lo hicieron a mí, se lo hicieron a Él. Creo que eso es lo único que hace que me den ganas de llorar. Amén. Pero no puedo llorar, porque Él me dijo hace más de 20 años, por esto no derrames ni una lágrima. Estos hechos no merecen una lágrima. Y jamás he podido llorar por ello. No puedo. Es más fácil que me haga llorar el llanto desconsolado de un bebé. No hay otra cosa que me pueda hacer llorar. Y la aflicción pues se queda ahí adentro. No que esté en contra del juicio de Dios, pero no deseo el juicio de Dios para ningún ser humano, para ninguno de ustedes, para ninguno de los que se fueron, para ninguno de los que me vapulearon sin razón, solo por hambre del pastorado, por hambre de dinero, fueron capaces de traicionar a su amigo, al que evitó que sus esposas los divorciaran y algunos de ellos que su propia esposa los metiera a la cárcel por indecentes con su propia familia. Muchas cosas que ustedes ni saben, ni conocen. Por eso, nunca hagan juicios de algo que no saben. Eso es malo. Dice la palabra de Dios. Ya vamos a terminar. Si no hubiéramos atrasado el reloj, ya fuera a ser la 1. Creo que las tripillas ya se habían acostumbrado. Cálmense, si acabamos de almorzar bien. Dice el hermano Branham, estaba contando sobre el aguilucho. Nació
el animal más raro, el pollo más raro. Hermano, pues ya con un pato que nazca entre los pollos. No, hombre, debería de oír el escándalo de los pollitos cuando nace el pato y sale. No, ese es como un Pentecostés entre los pollitos y viendo el patito y todo rodeándolo y unos tirándole picotazos y el patito pues olfateando, buscando el agua. Y los pollitos pues imitando a la madre, rascando en la tierra a ver si encuentran un tesoro. Entonces, dice el hermano Branham, él era el feo entre ellas, porque él simplemente no podía entender cómo esa gallina cloqueaba. Pues ¿qué podía entender? El aguilucho no entendía ese sonido. Y escarbaba en ese montón de estiércol y comía. Él no podía captar la idea. Ella decía, ven acá y banquetea, cariño. O sea, de banquete, no de banqueta, sino de banqueta. Ven acá y banquetea. O sea, ven a participar de estos gusanitos tan sabrosos y arañitas y quién sabe cuántas cosas. Pues si eran gusanitos y esas cosas está bien, pero no como allá en Yucatán cuando fui de misionero. No había baños. Los pollos y los guajolotes se encargaban de hacer limpieza. Decía, y yo les empecé a enseñar, hermanos, hay que cambiar de sistema. Hay que hacer un pozo. Y ya les expliqué cómo se hace un baño de pozo. Pues, hermano, ¿por qué? Pues si los animalitos se encargan hasta el cochino participaba. Se encargan de hacer limpieza y póngase listo porque si no el cochino lo tumba. En serio, hermano, en serio. Tenía que ir uno con una varita en la mano. Dije, no, y luego pues está la visita, tal hermano, pues vamos a matar un pollo. Y a veces pues vamos a matar el marranito. Oh, todo eso me obligó. Y luego tantas enfermedades que había. Les dije, miren hermanos, no se vayan a ofender. Pero les voy a decir algo. Los animalitos, pues ellos tienen con qué digerir toda nuestra porquería, les dije. Ellos se comen nuestra porquería, los pollos, los guajolotes, los marranitos, que en ese tiempo era puro marrano sin pelo, negros. No había de otros marranos, eran marranos de ahí de la región, negros. Les dije, nosotros nos comemos los pollos y ellos se comen nuestra porquería, hasta los marranos. Y luego nosotros nos los comemos a ellos. Nomás vi el gesto que hicieron. Ni cuenta se habían dado. Y saben, todo eso trae hepatitis y trae otras enfermedades feas. Y muchos empezaron a cambiar de mente. Cuando fui la próxima vez, algunos oyeron el consejo, habían hecho excusados de pozo. Bueno, eso tampoco es muy higiénico, pero ya de perdido los pollos no se comían aquello que les platiqué. Ni los marranos, ni los guajolotes, pues ya te los comían más a gusto. Y así fue como fue cambiando hasta que después,
pues fueron haciendo sus baños de... No, ahora que van ustedes, pues algunos que les tocó nada más una etapa por allá donde vamos a ir a una reunión, pues les tocó una pequeña etapa. Pero así era en todas partes. Ahorita el gobierno pues se preocupó por hacerles 2 cuartitos a cada ejidatario y un baño y una pequeña fosa. Pero ya nadie hace así en el monte, solo los que andan trabajando en el monte, desde luego, pero la gente en los ejidos pues ya tienen sus baños o cisternas o pozos, hay más higiene. Entonces la gallina cloqueaba y decía, ven acá y échate este banquete con nosotros. El aguilucho volteaba y quedaba medio gestudo así. Él no estaba acostumbrado a esa dieta. Su naturaleza le decía que eso no era para él. Vaya pensando en usted cuando estaba en la denominación. Y si todavía tiene ideas cerradas, piense en los pollos que iban a tragar porquería. Y no se coma su propia porquería porque le va a hacer daño. Es mejor que coma la palabra de Dios. Sus pensamientos y razonamientos que contradicen o suplantan la verdad de Dios es esa porquería que tragaban los pollos y que el aguilucho no quería. No era su alimento. Él simplemente no comía así. Él era un águila. Amén. Así que ella atrapaba saltamontes y cuánto más. El aguilucho. Ustedes saben, y la gallina llamaba a los pollitos y todas esos pollitos. Aquí le pusieron gallinitas, pero son pollitos. Más que creo que el traductor a lo mejor no, se le era más fácil poner en diminutivo y plural gallina y ponía gallinitas en vez de pollitos. A lo mejor no conoce la palabra pollitos. Y los pollitos la acompañaban cloqueando y comían, pero el aguilita simplemente no podía hacerlo. No le parecía correcto. Amén. No le parecía correcto. Tenga cuidado con sus pláticas. Si son contrarias y si está un aguilucho por ahí, pues le va a decir a usted que eso no está correcto, lo que usted está hablando. Que posiblemente usted es un gallo viejo que se quedó en el gallinero viejo. O una gallina vieja que se quedó allá en las trojes viejas. ¿Sí saben lo que es una troje? Donde metían todos los aperos de labranza y en las partes de arriba, como a la mitad de las paredes, se hacían nidos para las gallinas, para que pusieran sus huevos las gallinas. Entonces, así que un día su mamá vino buscándolo. Ella sabía que había puesto 2 huevos. Y el huevo que le habían dejado, ya el aguilucho ya estaba casi para empezar a volar, casi para empezar a hacer el primer vuelo. Y salió a buscar al otro. Sabía que por ahí debería de estar. Y él oía a esa gallina cloquear. Y él trataba lo mejor que podía de cloquear. Quería hacerle igual. Pues seguirle la corriente a la gallina. Quería cloquear, pero él no podía hacerlo. El chirriar del águila es mucho más escandaloso, más fuerte. Él trataba de piar como una gallina, pero él no podía hacerlo. Él era un águila. Él, para empezar, era un águila. Amén.
Usted jamás se pondrá de acuerdo con un pollo. Si usted es un pollo viejo y quiere encontrar partidarios para su argumento, pues no dudo que haya más pollos aquí. Pero si se encuentra con un águila, un aguilucho, no respondo si el aguilucho lo agarra a picotazos. Luego no venga quejándose que lo picotearon. No pueden hablar igual. No cantan igual. Y si usted habla en contra del pastor, se va a hallar quien le dé de picotazos. Entonces, sí, ay, me lastimaron, ay, pues, ¿y qué estabas haciendo, hijo? Pues si yo nada más estaba hablando tantito de usted, bien o mal, pues un poco mal. Bueno, pues ¿quién te lo manda? Si el aguilucho ve que estás pisando la palabra de Dios, llenándola con tus patas sucias, llenas de estiércol del corral, y quieres enlodar a tu pastor, pues no falta un aguilucho que te agarre picotazos. No falta quien te desplume. Amén. Y lo dice, no, en esa iglesia no se puede. Con ustedes no se puede. No, pues si vienes en contra de la palabra de Dios, porque te guste o no te guste, yo soy un tipo de Cristo. El pastor es un tipo de Cristo. La iglesia local es un tipo de la novia. Pero de las personas fieles, ellas son un tipo de la iglesia, mientras que el pastor es un tipo de Cristo, porque en él está el ministerio de pastor y el pastor es Cristo. Entonces, él era un águila para empezar. Él solo fue incubado bajo una gallina. Eso es como algunos miembros de iglesia. Más o menos de esa manera es. Como uno de una puesta. Amén. Como un aguilucho entre una puesta de una gallina, un aguilucho. Así es. Pero un día su mamá voló por encima. Ya conoce la historia. Y está viendo a ver si ahí encaja usted. Si usted encaja allí, qué bueno, me da gusto. Que usted sepa identificarse con lo correcto. Pero un día su mamá voló por encima y ella gritó. Y él lo reconoció. Eso sonaba diferente al cloqueo de la gallina. Era diferente, era un chirriar. Eso sonó correctamente para él, no para los pollitos. Hermano, pues si los pollos y la gallina, si tan solo ven la sombra del gavilán, eso es suficiente para correr. Y la gallina corre refugio y abre tantito sus alas para que los pollos se metan debajo de ella, con solo ver la sombra. ¿Nunca lo vio usted allá en su rancho, hermano? Sí, todos los que vivieron en rancho saben de qué estoy hablando. Tú no viviste en rancho. Hasta ahora ya que estás viviendo en rancho, pero no, ya no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, pues él trabajó mucho en el campo también, y los que trabajamos en campo o vivimos en rancho sabemos el actuar de la mamá gallina. Ven la sombra la conocen, la sombra del gavilán. Y corre mamá gallina y los pollitos y se meten debajo de sus alas. Por eso, ese tipo de protección, porque la gallina es un animal muy noble también. Hablando ahora de su naturaleza, es un animal muy noble. Si hay una quemazón donde ella ya no pueda escapar, ella deja que los pollos se metan
bajo sus alas y la cierra lo más que ella puede, sabiendo que ella se va a quemar, pero va a proteger sus pollos hasta con su vida y con todo lo que ella tiene. Por eso hay un texto de la Biblia que dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hoy vuestra casa os es dejada desierta. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Pero aquí estamos viendo la diferencia entre la gallina y los pollos y lo que es un aguilucho, un águila. Entonces el aguilucho reconoció ese sonido, para él era algo correcto. Para la gallina y los demás pollos, eso era muerte. Para el aguilucho era vida. ¿Por qué? Él era un águila para empezar. De esa manera es como el evangelio o la palabra o el poder de Jesucristo. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios, de sonido verdadero. Nada puede mantenerlo alejado de ello. No, Señor. Una vez que lo hemos reconocido, queremos estar junto a mamá águila. Si usted es una persona que le gusta allá andar de lejos, allá por las sombras, como los tejones, un pastor se me enojó. Nunca entraban a la reunión, siempre allá escondidos en los árboles. Les dije, pues, ¿qué les pasa a ustedes? Pues si somos invitados. ¿Por qué esa costumbre de quedarse como los tejones en la oscuridad? ¿Por qué buscan la oscuridad si no somos tejones? Y se enojaron algunos. Uno de ellos se enojó, pero es la verdad. Pues ¿cómo vas a una reunión y, oye, pues si el pastor te dice pasa aquí, siéntate aquí, pues tú pasa y siéntate allí? No, yo aquí me quedo, y que yo aquí me quedo. Y luego lo veías allá de noche y en la sombra de los árboles como tejones, porque así son los tejones. Tejones come gallinas en la oscuridad, donde no lo vean, donde nadie lo observe, obrando en la oscuridad. Casi vamos a terminar lo de hoy. Banquetea, cariño, ven con este banquete. Ven acá y banquetea. Me acuerdo cuando los habían agarrado guato estos muchachos de la música, ir que vamos allá que a una cantata, y vamos a la cantata, y que vamos a la cantata. Pues vayan, les dije, yo solo para que aprendieran. Pero no para que aprendieran mañas. Pero luego me empezaron a llegar, pues aquí con lentes oscuros, aquí adentro. Oye, pues ¿para qué quieres lentes oscuros aquí? No seas afrentoso. ¿De dónde agarraste esas mañas? Los músicos de las denominaciones, ellos quieren parecerse a los músicos del mundo y quieren vestirse como los del mundo y quieren peinados como los del mundo, lentes como los del mundo, aunque no los necesiten. Pues ¿qué mañas están agarrando ustedes? Agarren las cosas buenas.
Y luego, no, pues que allí manda una mujer y que es una pastora la que manda. ¿Y quién te dice quién es allá? Pues ¿quién te dice quién es allá? ¿Te gusta que las faldas te manden y te den órdenes? No, que yo le puse una regañada. ¿Y qué? ¿Quién te trae por allá? Yo por mí no vayan, le digo, porque en vez de hacerles bien les hace mal. Y luego llegan aquí queriéndose disfrazar también con lentes de esos que usan los marihuanos que salen ahí en la televisión. Drogadictos. ¿Así? Déjense de tonterías, imiten a Cristo y canten con el alma aquí. Son levitas, son para alegrar la alabanza, la adoración. Cada uno en su lugar, no son para competencias estériles que solamente se van a alabar a sí mismos, a querer demostrar a otros que ustedes son mejores. Eso es paganismo, eso es mundanalidad. No soy egoísta, por eso los dejé ir. Y todavía si quieren ir, pues vayan, pero no vengan aquí con mañas. Aprendan a ser sabios y entendidos y a copiar lo que sea bueno, no lo que sea malo. Ahí venían ya como bandidos. ¿Para qué te tapas los ojos? Aquí hay que tenerlos bien abiertos. Si aquí adentro, ¿para qué quieren lentes oscuros? No, pues ahí estaban lentes oscuros. Hay que nacer otra vez. En realidad esa es la conclusión. Hay que nacer, hay que volver a nacer. Hay que morir al mundo y volver a nacer. Hermano, así es que creo que ya se llegó la hora para los que son ortodoxos para salir, pero no para llegar. Y nos quedamos ahí donde mamá salió a buscarlo. Y cuando el aguilucho oyó el chirriar de mamá águila, reconoció. Eso sonó correctamente. Creo sin temor a equivocarme que el verdadero Hijo de Dios reconocerá la voz de Dios. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Óiganlo bien, si hay un espiritillo por ahí contrario a lo que aquí se predica, no lo va a seguir ni una oveja. Lo seguirán los cabritos, chivos mañosos, pero no lo seguirán las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Eso es la verdad. Igual el aguilucho reconocerá el chirriar de mamá águila y no el cloqueo de una gallina y pollos criados en un gallinero inmundo y agusanado, que puede ser la mente de cualquier hombre que piensa contrario a lo que un profeta ha dicho. Ay, hermano, es muy duro. Así tenemos que ser contra la mentira, solo decir la verdad. Si la verdad es dura para usted, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Esa misma verdad es miel de la peña para otro.
Ay, hermano, yo siento que me está haciendo garras. Sí, porque la Biblia dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Pero no se le olvide que también es pan del cielo. Para unos es un martillo, una espada que le traspasa el alma y quién sabe cuántas cosas más. Para otros es miel de la peña. Me acuerdo de un hermanito cuando terminé de predicar ahí en la reunión. Dijo, hermano, me da mucha pena decirlo, dice, pero déjeme, me permite decirle unas palabras. Claro, hermano, le dije, puede hablar con confianza. Dijo, la forma en que usted predicó lo hizo de una manera magistral, decía. Lo hizo perfectamente. ¿Cómo nos trajo desde la fuente que es Dios? Y nos trajo en una forma clara hasta el día presente. Le dije, así está en el folleto del profeta. Así está en el mensaje. Bueno, dice, yo quiero darle las gracias por esa forma magistral de hacerme entender las cosas. Dije, mira nada más dónde Dios viene a darnos la honra. ¿Dónde? Mientras que en la propia iglesia de uno murmuran, critican, vociferan, patean, rasguñan, escupen y cuantas cosas más. No todos, desde luego. Es como decía el hermano Perry Green, que ya partió con el Señor. Le dijo a su iglesia, miren iglesia, si yo estuviera en tal parte predicando esto, la gente estaría brincando de gozo y de alegría. Ustedes parece que les puse una cama con una almohada para que se duerman. ¿Qué es la verdad? Si yo llego a ir al Congo, voy a predicar esto y les voy a traer los videos. Y van a ver lo que la misma palabra que les predico a ustedes, van a ver lo que produce en otras partes. Amén. Ay, todos lagañosos, algunos, y ¿a qué hora se acabará? Ya se pasó 15 minutos, pero usted llegó media hora después. Ya se pasó 15, y si no se calla va a llegar a las 12:30. Así están. Y hermano, uno va a otras iglesias, a otros lugares, a otros países, y la gente sabe de qué estamos hablando. Ministros y todos. ¿Y cómo pues ustedes lo han visto? ¿Cómo se regocijan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo brincan? Nadie le está diciendo que lo hagan. Solo la predicación lo está produciendo. Amén. Ay, perdóname, Javier, no sabía que traías lentes oscuros. ¿No miras bien aquí adentro? Hombre. Pero oscuros aquí adentro, pues, bueno, pues cada uno tiene su también esperanza. Ah, no, ¿verdad? No se los quiten, ya las vi. Hay casos que por necesidad, pues ya sabemos. Pero yo estoy hablando de cuando traen costumbres del mundo. Ay, el hermano Pablito también. ¿Sí me mira bien, hermano Pablito? Ándele. Pues Dios les bendiga, hermanos. Y pues aquí estamos ya, ¿y qué le hacemos el pastor?
pues tiene que decir la palabra. Y nunca les va a preguntar, ¿les gusta o no les gusta? Si acaso les preguntaré, ¿se gozaron? ¿Están contentos? ¿Les gusta la palabra? Eso es todo, pero pedirles permiso para predicar algo que el profeta dijo, pues nunca les voy a pedir permiso. Yo voy a dejar que Dios me guíe. Y eso les va a ayudar a ustedes también. Estoy bien seguro de eso, porque a mí me sirvieron hasta las regañadas del primer pastor que tuvimos, hasta las regañadas injustas. Y en público las tomé como escuela y aprendí de ello. Y nunca tuve rencor contra mi primer pastor, ni el segundo, ni el tercero. Creo que fueron 3 antes de mí. Nunca tuve rencor. Aunque la regañada fuera injusta. Y no crea que regañaditas así de ven temprano, no te vengas tarde. No, esas no son regañadas. No, cosas muy duras y muy difíciles. Pero cuando lo hacía injustamente, aprendí a verle a los ojos. Hasta que él sintiera vergüenza, se daba cuenta que estaba mintiendo. Amén. Pero aprendí de regañadas injustas, lo aprendí, Monse. Nunca fui un creyente quejumbroso. Ay, el pastor me dijo así. Pues por algo te lo ha de haber dicho, mijito. No, es que yo no estaba haciendo nada. Ay, sí, siempre dice uno que yo no estaba haciendo nada. Ay, que la hermana me dijo esto. ¿Y tú qué le dijiste? No, si yo no le dije nada. A ver, vengan para acá las dos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no había nada? Entonces uno aprende. Si son regañadas justas, pues con más ganas se corrige uno. Si son injustas, también son lecciones para que uno no lo haga de esa manera hasta que esté seguro. Y nunca regañar a otro por la mala palabra que otro diga de la persona. No acostumbre eso a creer a la primera vez. No, Señor. Porque no sabe si el otro está enojado con este o con aquella y está hablando mal, con dolo, de mala fe. Amén. Lo mejor es vengan para acá los dos. O vénganse los dos. Así delante de mí, a ver, díganse todo lo que se dijeron allá. Menos si echaron maldiciones, pues hagan un sonidito como en la tele. Sí, porque cuando se enojan, hombre, hasta maldiciones se dicen. Y es una barbaridad. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y nada más, bueno, ahorita les doy este aviso. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu presencia, Dios, hablando y meditando de estas cosas que tu siervo el profeta habló para nosotros. Permítenos tener un espíritu humilde, de mansedumbre, de sumisión a tu palabra, para poder crecer. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, cuando vayamos a nuestros hogares, pues líbranos de todo mal y que en esta tarde volvamos con regocijo en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.